Ezequiel 4, verso 1 al 3 dice así: Tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y pondrás contra ella sitio, edificarás contra ella fortaleza, sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y serás en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos el día de hoy revisar tu palabra, meditar en ella, ponerle el sentido, Señor. Deseamos, Señor, poder entender tu palabra, Señor, de manera que haya fruto en nuestras vidas, Señor, al oír y entender tu palabra, Señor. Trae, Señor, arrepentimiento, Señor, trae dirección, trae guía, trae consuelo, trae conocimiento de ti, Señor, a nuestras vidas, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, guíanos, dirígenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el versículo 3 al final dice esta frase: es señal a la casa de Israel. El día de hoy tenemos dos mensajes que aparecen en estos tres capítulos, capítulo 4, 5 y 6. El primer mensaje no es hablado, sino actuado, y se convierte en esto, en la señal a la casa de Israel. De hecho, lo que Ezequiel vimos al final del capítulo es que él tenía que guardar silencio hasta que Dios le dijera que hablara. Pero hay un mensaje que comunicar. Si recuerdas, en el capítulo 3, versículo 7, Dios le había dicho a Ezequiel: la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. ¿Y qué haces cuando alguien no te quiere oír, pero tienes que transmitir un mensaje? Bueno, Dios le da instrucciones para actuar un mensaje, porque comunicar un mensaje puede hacerse sin palabras. Una imagen transmite una imagen transmite un mensaje. Una actuación, incluso sin palabras, puede transmitir un mensaje, y de una manera bastante elocuente. Y lo vamos a ver ahora en Ezequiel. Dios le dice a Ezequiel: vas a hacer una maqueta hecha de lodo, adobe, tomar un trozo de adobe y diseñar en ese adobe la ciudad de Jerusalén. Y cuando la haya hecho, entonces va a empezar a poner alrededor campamentos, arietes, baluartes y demás. Y ahí está Jeremías, ¿no?, sentado haciendo este diseño, y comienza a poner todas estas cosas. Y digámoslo de una manera, para entenderlo así, está como jugando a la guerra, por así decirlo. Está sentado con todos estos elementos, y la gente puede pasar por ahí y ver y reconocer: hey, eso es Jerusalén. ¿Okay? Esa maqueta es de Jerusalén. Esa maqueta representa la ciudad. Y ahí está Ezequiel, sin palabras, sin decir nada, acomodando cada una de las cosas. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: vendrá un sitio a la ciudad de Jerusalén. Recordemos una cosa: Jeremías le está predicando, está anunciando este juicio, profetizando al pueblo de Jerusalén en Jerusalén. Él no ha salido de Jerusalén y está en Jerusalén profetizando. Ezequiel ha sido llevado en un primer cautiverio hacia la tierra de los caldeos, y él está en la tierra de los caldeos profetizando. Y cuando hace este modelo del Jerusalén y empieza a jugar a la guerra representando este sitio, sucede 5 años antes de ese sitio. Entonces, este grupo de personas que ha sido llevada cautiva, Dios les quiere mostrar que Jerusalén será destruida. Les va a dar diferentes razones para este juicio que Dios está trayendo sobre esta ciudad. Entonces, las personas que están en cautiverio, igual que las personas que se quedaron en Jerusalén, están escuchando a los falsos profetas diciendo
hey, no pasa nada, nunca nos van a destruir. ¿Cómo crees? Aquí está el templo, Dios no va a permitir eso. Pero el mensaje de Dios era no, vendrá juicio y destrucción. Y las personas que están en cautiverio, hey, no se preocupen, vamos a regresar pronto. Jerusalén sigue de pie, ¿no? Y para nada será destruida. Pero Ezequiel está mostrando a ellos que será completamente destruida. Tiene un propósito este mensaje, pero ahí está Ezequiel. Ahora en el versículo 3 dice que tenía que afirmar su rostro contra ella. Y veremos más adelante que es el rostro de Dios en contra de esta ciudad, porque el juicio viene de parte de Dios. Así es que Ezequiel en esta historia se está representando a Dios con su rostro afirmado en contra de la ciudad. Pero una plancha de hierro se pone entre esta maqueta y él, que no le permite, ¿no?, librarles de ese sitio. Y eso va a suceder. Capítulo 4, versículo 4. Checa cómo continúa este mensaje. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Y yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Okay. En esta segunda parte de este mensaje, la primera parte es él ha construido un modelo y ha puesto elementos que representan el sitio y una barrera entre él y esta ciudad y este modelo. Pero ahora él recibe esta instrucción de Dios: acostarse del lado izquierdo 390 días y terminado ese periodo, acostarse del lado derecho 40 días. En el último versículo nos dice que es como si tuviera ataduras para que no se esté volteando, sino que esté volteado 390 días y 40 días del otro lado. Ahora en la primera, en el lado izquierdo nos dice que son 390 días y que cada día representa un año. Ahí lo dice, día por año te lo he dado. Versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Y algunos que ubican el momento en el que la casa de Israel se rebeló y cuentan los años. Eso sucedió después de la muerte de Salomón, cuando Roboam divide el reino. Él se va al norte y crea el reino de Israel. El reino de Judá se queda en la zona de Jerusalén. Okay. Y Roboam comienza su rebeldía, y contando los años de ese momento hasta el último rey son 393 años, muy semejante a estos 390 días. Ahora, nos dice solamente eso, ¿no? Los 40 días no nos dice mucho de eso, solamente nos dice día por año te lo he dado. Pero tú y yo sabemos que 40 es un número del desierto en el que ellos estuvieron 40 años vagando, ¿no? Y podría representar eso. Lo que sí nos dice de los dos es que cuando lo haga acostado del lado izquierdo o del lado derecho, dice ahí, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Okay. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Algunos comentaristas dicen, no es que Ezequiel estuviera 24 horas acostado de un lado y 24 horas acostado del otro lado, porque en la siguiente porción veremos que él está cocinando, por ejemplo, y no podría hacerlo si está acostado, ¿no? Entonces algunos consideran que lo que está haciendo es una representación, ¿no? En nuestros tiempos, en los 90, le llamábamos performance, ¿no? Es un artista que está en la calle haciendo un performance y a lo mejor no está hablando, pero está comunicando algo. Y Ezequiel está haciendo prácticamente eso. Pero si te das cuenta, son 390 días más 40 días, es más de un año de un performance continuo. Y ahorita vamos a ver qué era lo que comía durante todos esos años.
que está representando un asedio. En la NTV dice, mira fijamente el sitio contra Jerusalén. Ahora, los 390 días implican esta rebeldía, pero pienso que no solamente está representando la maldad de este pueblo, sino que está representando la paciencia de Dios que tiene para con este pueblo. ¿A poco no? Dios ha sido paciente con este pueblo. Su rebeldía se ha prolongado por años. Y lo que Dios ha estado buscando que la respuesta de este pueblo no es otra sino arrepentimiento. Si los profetas han estado profetizando este juicio, es para llamarlos al arrepentimiento y ellos no se han arrepentido. Hay un versículo en Romanos que habla sobre esto y que lo relaciona con nosotros. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y en Romanos 2, versículo 4 les dice estas palabras, o más bien les hace esta pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y es que si Dios ha sido paciente, es porque lo que busca de nosotros es el arrepentimiento. Y sí, una y otra vez los profetas han presentado a Dios como lento para la ira. ¿Y qué? Y grande en misericordia. Y no es que no llegue un momento en que ejecute su ira, sino que es lento y es paciente. Así nosotros también tenemos que hacernos esta pregunta. Si estamos caminando en maldad, si estamos caminando lejos de Dios y de pronto nos encontramos en este día, en esta iglesia, escuchando este mensaje, considera la paciencia que Dios ha tenido para contigo, que es lento para la ira y es grande en misericordia. Y cuando consideres esa paciencia, no menosprecies su benignidad, no menosprecies su longanimidad, su paciencia, porque su benignidad quiere guiarte al arrepentimiento. Bueno, ahí está este pueblo y Ezequiel está actuando como un sacerdote, llevando la maldad del pueblo. Okay, llevando la maldad del pueblo. Solo piensa en eso, lo veremos un poquito más adelante. Versículo 9. Entonces estamos viendo a Ezequiel con una maqueta, ha puesto un sitio, una barrera y ha estado acostado durante todos estos días, 390 y 40. Verso 9. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena, y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. La comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo, dice, la comerás. Este peso de 20 ciclos representa 230 gramos de pan aproximadamente. Verso 11. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. Esto representa alrededor de un poco más de medio litro de agua. Entonces, durante estos 390 días, Ezequiel va a comer solamente durante el día, de tiempo en tiempo, 250 gramos de pan, y va a beber de tiempo en tiempo durante el día medio litro de agua. Verso 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, ¿no? Esa es la manera en que se hacía el pan en ese momento. Ponías brasas y luego ponías la masa y le ponías cenizas encima, y ese calor hace que se cosa y luego sacudes la ceniza y listo. Pero, checa esto. Comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a vista de ellos al fuego de excremento humano. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Y dije: Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y me respondió: he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Me dijo luego: hijo de hombre,
He aquí quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman, dice, en su maldad. Lo primero que me está mostrando acerca de esta instrucción que le ha dado Dios es que su alimento será racionado. Y el comer solamente 230 gramos y beber solamente 600 mililitros de agua va a cambiar su fisionomía después de 390 días. ¿Estás de acuerdo? Es como meterte a una dieta, ¿no? Y es interesante porque la dieta incluye trigo, cebada, habas, lentejas, millo y avena. Tiene suficientes proteínas, son legumbres. Es precisamente lo que le dijo Daniel, ¿no?, al siervo de Nabucodonosor, que le diera de comer legumbres a mí y a mis amigos, y después de 10 días verás cómo estamos, ¿no? Y eso es lo que está comiendo. Tiene lo que necesita, pero en una ración pequeña, y eso va a transformar completamente su fisionomía. Pero de pronto Dios le dice que tiene que cocinarlo sobre excremento humano, ¿no? Y dices, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Y Ezequiel bien le dice a Dios, oye, o sea, nunca he comido cosa inmunda en mi boca, nunca he puesto cosa inmunda en mi boca. Entonces Dios le dice, ok, entonces cócelo con excremento de bueyes. Y dices, pues por eso, ¿no? O sea, pasó de un combustible a otro combustible, pero mira qué clase de combustible. ¿Qué está representando? Bueno, ahí lo dice en el verso 16. He aquí quebrantaré el sustento de pan en Jerusalén. O sea, ¿te acuerdas? Está en este sitio, representando este sitio. Y un sitio lo que hacía era detener todo flujo de alimentos, entrada y salida de personas dentro de una ciudad. Y eso va a provocar una escasez de alimento. Ya no pueden salir a comprar leña, por lo tanto tienen que usar otro tipo de combustible. ¿Qué combustible vas a usar? Pues un excremento es una buena fuente de combustible. Y si no hay leña, entonces lo usas. Pero va a ser tanta la escasez que ya no va a haber bueyes porque te los vas a comer y ya no van a producir excremento. Y los únicos que producían, sé que suena bien raro, es en la iglesia, en domingo estamos hablando de esto. Pues sí. Y el único excremento es el excremento humano. Y sirve de combustible. Entonces básicamente Dios le está diciendo, vendrá un tiempo de escasez tal que la comida será racionada y cada vez peor. De hecho, no habrá sustento y lo que tengas lo vas a comer con angustia y la poca agua que tengas la vas a beber con espanto. Y al final del versículo 17 dice, se consumirán en su maldad. En su castigo se irán consumiendo. En la traducción del lenguaje actual dice, morirán poco a poco por causa de su pecado. Por causa de su pecado. Qué fuerte. Si conoces un poco la historia de Israel y la historia de este pueblo y de dónde Dios los sacó para llevarlos a la tierra prometida, recordarás que Dios les antoja la tierra prometida, diciéndoles que es tierra que fluye, ¿recuerdas? Leche y miel, como representando la abundancia de alimentos que hay. Pero su pecado los está llevando al punto de no tener nada que comer y lo que coman serán cosas inmundas que van en contra de la ley dietética que tienen. Todo eso por su rebeldía. Su rebeldía, en lugar de hacerles recibir la bendición de Dios, está trayendo sobre ellos maldición. ¿Le seguimos? Va. Capítulo 5, versículo 1. Y tú, hijo de hombre, dice, tómate un cuchillo agudo, toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba. Toma después una balanza de pesar y divide los cabellos. Una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad. Cuando se cumplan los días del asedio, y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad. Y una tercera parte esparcirás al viento
y yo desenvainaré espada en pos de ellos. Tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto. Tomarás también de allí y verso 4, y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás y de allí saldrá el fuego a toda la casa de Israel. Entonces todo este performance, ¿verdad?, que está haciendo Ezequiel se ha estado prolongando. Está este modelo, está él acostado 390 días, 40 días, está comiendo esto, su fisionomía está cambiando completamente. Y terminando ese tiempo, tenía que agarrar una espada, una navaja, un cuchillo agudo. Cuchillo agudo es una espada, y raparse la cabeza y rasurarse la barba. Ahora, de entrada, esto era algo que un sacerdote no tenía que hacer. En Levítico capítulo 21, versículos 5 y 6, Dios le está dando instrucciones a los sacerdotes y les dice esto en el versículo 5: no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba. En el versículo 6 nos dice por qué: santos serán a Dios y no profanarán el nombre de Dios. Como sacerdotes no tenían que hacer esto porque Dios los había apartado, pero ahora aquí está este sacerdote que ya no se ve como se ve, ¿verdad? Porque cambiamos. Si estamos comiendo eso por más de un año, vamos a bajar de peso, ¿verdad? Y varias personas pasarían por ahí diciendo: ¿y qué te pasó? ¿No? Porque su fisionomía ha cambiado, su físico ha cambiado. Pero ahora tenía que cortarse el cabello a rapa y quitarse la barba. Y eso va a traer aún un cambio más exagerado en él. ¿Ok? Te platico, no sé por qué te voy a platicar esto, pero te lo voy a platicar. Cuando yo tenía 17 años, alrededor de 17 años, me dejé por primera vez el candado. Mi tía me vio y me dijo: no lo hagas. Si lo haces, nunca te vas a quitar la barba. Y dicho y hecho, nunca me he quitado la barba. Un par de ocasiones me he rasurado completo, ¿no? Y nadie de los que está aquí me ha visto así. Y mi esposa me tiene así amenazado: si te rasuras, te divorcio. Te vas y te duermes a la sala porque voy a sentir que estoy con otro hombre. Y es que ella sí me vio rasurado una vez, ¿no? Una vez lo hice a los 24 años más o menos. Me la vivía en el estudio de grabación y ahí estaba con mis amigos todo el tiempo, mis amigos de esa época. Y recuerdo que me rasuré y me fui a sentar en el estudio sin hablar y sin decir nada, ¿no? Obviamente el que me abrió sabía quién era yo, pero me senté y dejé que todos llegaran y me saludaban y todos era así de... Y yo no hablaba hasta que ya estaban todos. Hablé y todos se espantaron y dijeron: Fermín, porque no cambió completamente. Una persona que no se ha rasurado y no se ha rapado nunca y de pronto lo ves así, no lo reconoces. ¿Ok? Entonces todo esto es algo muy, muy evidente para las personas que están viendo a Ezequiel haciendo todo esto. Y ha sido muy largo todo este proceso. Imagínate, no hombre, ya lleva 2 semanas acostado de un mismo lado. No, hombre, ya lleva 2 meses. En serio, oye, ya escuchaste de ya está bien flaco, ¿no? Y van y lo observan y están ahí. Y si es Jerusalén, eso es Jerusalén, ¿no? Sí, claro que es Jerusalén. Y todos están viendo lo que Ezequiel está haciendo. Hasta que al final llega un momento en que se rapa y se quita la barba. Y divide en 3 partes ese cabello, lo pesa y lo divide en 3 partes. Y una parte la quema a fuego, la otra parte la parte en pedazos con una espada y la otra parte la esparce por todos lados, antes agarrando un montón y guardándolo en su falda. Y dices: ¿qué? Bueno, sigamos leyendo. Así ha dicho Jehová. Estoy en Ezequiel 5, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén. La puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos.
Jerusalén fue puesta en el centro, a la vista de todos. Y Dios la escogió este pueblo con un propósito que los profetas están repitiendo una y otra vez. En Isaías, por ejemplo, en el capítulo 49 se presenta este papel que le dio Dios a Israel. Al final de este versículo dice: también te di por luz de las naciones, para que seas, dice, mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios escogió a Israel, lo hizo un reino de sacerdotes, lo apartó y lo hizo luz a las naciones, para que las naciones vieran que hay salvación en el Dios de Israel. Pero ¿qué hicieron ellos? Despreciaron, cambiaron sus decretos por impiedad. En lugar de ser luz, se convirtieron en impiedad. Y la manera en que describe la impiedad es impiedad peor que la de las naciones alrededor. Dice: peor que las tierras que están alrededor de ella. O sea, están haciendo cosas peores que una persona que no tiene ni siquiera ningún conocimiento de Dios o de sus ordenanzas. Pero ellos de tal manera han desechado sus decretos y no anduvieron en ellos, que su destino es completamente otro. En lugar de ser luz, se han convertido en opresores. En lugar de mostrar la grandeza de Dios, están quemando a sus hijos delante de altares de otros dioses. En vez de servir a los demás, cuidando, como dice en su ley, al huérfano, a la viuda, al extranjero, están oprimiendo a todos ellos. En vez de ser luz, han cambiado todo por impiedad. Bueno, pero todavía no nos responde acerca de los cabellos y el cambio de apariencia de Ezequiel. Así es que sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, así ha dicho Jehová: por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros, ¿no habéis andado en mis mandamientos, ni habéis guardado mis leyes? Ni aun según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado. Así pues ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, sí, yo, y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante, a causa de todas tus abominaciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres, y haré en ti juicios, y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti. Por tanto vivo yo, dice Jehová el Señor, ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones, te quebrantaré yo también. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Está muy fuerte. Ahí está Ezequiel sentado, ¿no?, mirando este modelo de Jerusalén. Y entonces es Dios diciendo: así como Ezequiel está mirando en contra de este modelo, así yo estoy contra ti, ante los ojos de todas las naciones. Todo lo que han hecho, su impiedad peor que la de los vecinos, sus abominaciones, que dice en el versículo 9: a causa de todas tus abominaciones, y la profanación de su santuario, versículo 11, con todas tus abominaciones, han atraído la justicia de Dios. Y todos están mirando alrededor y todos están testificando de esto. Este pueblo, en lugar de seguir los mandatos de Dios y ser luz a las naciones, mira cómo está. ¿Qué irá a hacer su Dios? ¿Y qué es lo que hace Dios? Trae justicia sobre ellos. Impactante, fuerte, porque Dios está tratando con esas abominaciones que llenaron el templo. O sea, ellos no solamente adoraban a los dioses en los lugares altos, que era lo común que sucedía en esta región, sino que se atrevieron a llevar sus abominaciones dentro del templo. Y en el lugar donde Dios aprecia la vida de los hombres tanto que exige el pago
con sangre por sus pecados para darles vida. Es el lugar donde ellos llevan a sus hijos y los sacrifican delante de un altar. Es el lugar donde están fornicando. Es el lugar donde están haciendo abominación tras abominación. Dios dice: estoy contra ti. Ese soy yo. Mi ojo no perdonará, ni tampoco tendré yo misericordia. Y entonces viene la explicación, verso 12. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Esa es la porción que tomó y que quemó a fuego. Una tercera parte caerá a espada alrededor de ti. Esa es la tercera parte que partió con espada. Y una tercera parte esparciré a todos los vientos, y tras ellos desenvainaré espada. Y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción. Y sabrán que yo, Jehová, he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti, a los ojos de todo transeúnte. Y serás oprobio y escarnio y escarnecimiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti, cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira. Yo, Jehová, he hablado. Cuando arroje yo sobre ellos las perniciosas saetas del hambre, que serán para destrucción, las cuales enviaré para destruiros, entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento de pan. Enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Jehová, he hablado. Dices, ok. Entonces, esto que ha estado haciendo Ezequiel está representando el juicio que Dios traerá sobre Jerusalén. El sitio, ¿no? El cómo está en contra de ellos y de qué manera va a ejecutar ese juicio. Hambre y pestilencia, ¿no? Espada en la batalla, en la guerra, y ser esparcidos con una espada detrás de ellos. Pero si recuerdas, Ezequiel tenía que partir y repartir sus cabellos por peso en 3 partes, pero antes tomó un montón y lo guardó en la falda de su manto. Lo guardó en la falda de su manto. Ahora, todo lo que Dios está diciendo aquí va detrás de este fondo en el que Ezequiel ha estado acostado 390 días y 40 días, que representan los años en que Dios ha sido paciente. Por meses hemos estado estudiando los profetas, Isaías, Jeremías, ¿no? Ahora Ezequiel, y hemos mencionado que Dios está trayendo este juicio y esta disciplina, pero su disciplina es una muestra de amor. Y cuando ves a este pueblo que Dios ha tenido como su esposa y les ha escogido para representarle a la luz de todas las naciones, pero los ve hundiéndose en el pecado, en la maldad, en la impiedad, sacrificando a sus hijos en abominaciones, Dios no puede dejarlos seguir así. En Hebreos 12:29 dice que nuestro Dios, dice, es fuego consumidor, y eso es lo que estamos viendo en este capítulo. Él consumiéndoles con una intención. Sabrán que yo, Jehová, he hablado. Sabrán que soy yo el que ha hecho todas estas cosas. Cuando las personas pasen por enfrente de ti y digan qué fue lo que pasó en este lugar, y se conviertan en oprobio y en escarnio y en burla de los demás, pero sabrán que es Dios el que ha ejecutado toda justicia. Hay una frase en esta porción que me llama mucho la atención. Dice: se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción.
Entonces esta justicia trae satisfacción, trae un cumplimiento, trae una saciedad. ¿De qué? De justicia. Es como un papá con su hijo que le advierte y le advierte y le advierte, ¿no? Pero de pronto hace algo y todos lo están viendo y estás viendo a ver qué va a hacer el papá. Si lo ama, lo va a corregir. Si no lo ama, le va a dar su celular. No, no es cierto, perdón. Lo va a dejar seguir haciendo lo que quiere. Y entonces empieza a cuestionar. ¿Lo amará o no lo amará? Pero el hecho de la corrección y de traer justicia es una muestra de que el Dios de Israel es un Dios de justicia, que es un Dios justo, que no esconde debajo de la alfombra, ¿no?, la suciedad, sino que realmente la expone, arranca completamente la alfombra y comienza a pulir todo el piso. ¿Se entiende? Eso es lo que está haciendo Dios. Ahora, checa el capítulo 6. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Okay, aquí hay un cambio. Ezequiel ha estado actuando todo lo que hemos visto hasta este momento. Ha estado acostado, ha estado haciendo su pan sobre excremento de bueyes, ha estado cambiando su fisionomía por todo ese tiempo. Ya bajó de peso, ahora está rapado y rasurado completamente. Pero ahora Dios le dice: levántate y ahora no pongas tu rostro sobre esa maqueta de Jerusalén, pon tu rostro hacia los montes de Israel y vas a comenzar a profetizar. Y le dice esto, verso 3. Y dirás: montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados, a los arroyos y a los valles: he aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros. ¿Y qué dice? Sabréis que yo soy Jehová. Ahora sí está hablando Ezequiel y les anuncia que vendrá espada, y el foco de su atención son los lugares altos, lugares donde están los altares. Si te fijas en el verso 6 dice: los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares. Entonces los lugares altos incluían los altares, y las personas iban y adoraban en ese lugar. Y ese es el lugar que ha traído toda esta destrucción y abominación y impiedad, y Dios está tratando con eso. Es como si ubicara dónde está el cáncer, el tumor, y vaya por él y lo estirpa por completo, con destrucción, con mano fuerte, en contra de todo esto que ha desviado a su pueblo. Los ídolos no son otra cosa sino hechos por manos humanas. Tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no escuchan. Son tan débiles que las personas tienen que cargarlos para llevarlos de un lugar a otro, pero las personas se postran ante ellos y trae impiedad a sus vidas, y Dios va a agarrar cada uno de esos lugares y los va a destruir con espada. Sabrán que yo soy Jehová. Un ídolo no es nada frente al Señor. Versículo 8. Mas dejaré un resto, de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada, cuando seáis esparcidos por las tierras. Y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en los cuales serán cautivos. Porque yo, checa esto,
porque yo me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí, y a causa de sus ojos que fornicaron tras sus ídolos, y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones. Y, ¿qué dice? Sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Estos versículos 8 al 10 me muestran eso que hizo Ezequiel. Se quitó todo su cabello, lo pesó en 3 partes, una tercera parte morirá en pestilencia y hambre, quemada a fuego, la otra a espada, la otra será esparcida, pero toma un resto y lo guarda. Y ahora está hablando de ese resto. Y en ese resto hay personas que van a escapar de la espada y serán esparcidos en la tierra. Y esos que escaparen se acordarán de mí entre las naciones. Entonces, solamente para pensar y ponerle nombre a esas personas. Entre esas personas está Daniel. Están sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Están aquellos que en Babilonia se acordaron de su Dios y estaban esperando que Dios les dijera: regresa a casa, es el momento de venir. Y algunos de ellos, no todos los que estaban en Babilonia, un día se iban a levantar de la mano de Jesúa y de Zorobabel, y van a caminar hasta Jerusalén para reconstruir el templo. Y algunos otros van a venir con Esdras y regresarán, y algunos otros van a regresar con Nehemías y van a reconstruir la ciudad, y Dios está pensando en ellos. Entonces, si te das cuenta, está acabando con la maldad, pero está continuando con su misericordia y su gracia. Está siendo justo, pero sigue amando a este pueblo, porque, ¿lo notaste? Me quebranté a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí. Y esta frase me llama mucho la atención porque está mostrando que Dios ama a este pueblo. Y es como si dijera: me rompieron el corazón, porque Dios ve a este pueblo como una esposa y ha cuidado de ella. Pero esta esposa se fue y se revolcó, perdón por usar esa palabra, pero fue y fornicó con otros dioses y otros ídolos. Y aquí está Dios amándola y queriendo restaurarla y limpiarla y traerla de regreso. No me gusta usar esto, y creo que nunca lo usé con mis hijas. Esta parte que siento que no está bien en realidad. Que de pronto dices: es que no hagas eso porque pones triste a Dios, ¿no? Porque de pronto es como: ¿qué? No, Dios es Dios. Dios es Dios. Pero de pronto escuchar aquí estas palabras y saber que Dios profundamente ama a este pueblo, y por eso con ese profundo amor no está dispuesto a ocultar su maldad, sino exponerla delante de todas las naciones y traer este juicio sobre ellas para que todos volteen a verla y dicen: ¿qué está pasando en este lugar? Su Dios trajo juicio y su Dios los traerá de regreso. Su Dios los va a traer de regreso. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepan que Él es Jehová. Al final de esta porción leímos: y sabrán que yo soy Jehová. Y dice: no en vano dije que les había de hacer este mal. Y es que Dios había anunciado desde los tiempos de Moisés que si se apartaban de Él, iban a ser llevados cautivos, iban a morir de hambre y espada, que Él iba a cerrar incluso las ventanas de los cielos para que no caiga lluvia y hubiera sequía, de tal manera que en su dolor y en su tribulación se acuerden de su Dios y regresen a Él. Eso es lo que Jeremías les dijo: después de 70 años me buscarán, pero me buscarán de todo corazón, y me encontrarán, y yo los traeré de regreso. No en vano les he hablado estas cosas. Se cumplió. Esto de no en vano en otras versiones dice: es en serio. Y me encanta porque Dios dice: es en serio que voy a traer todo esto. Pero así en serio, yo te rescaté de Egipto, yo te redimí,
Te di la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. No es en serio que te he amado y que he sido paciente contigo y que he guardado un remanente que va a regresar, y así como se cumplió el traer el juicio, así se cumplirá que serán restaurados. Y sucedió. Lo veremos más adelante, en unos años. Verso 11. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá a espada, el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de todo árbol frondoso, debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos, y extenderé mi mano contra ellos, y donde quiera que habiten, haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia Diblat, y conocerán que yo soy Jehová. Ezequiel comenzó sin hablar nada, sin decir nada, haciendo un modelo de Jerusalén, poniendo un sitio, poniendo una barrera entre él, representando a Dios frente a este sitio. Ezequiel continuó acostado durante 390 días, cambiando su fisionomía porque come muy poco. Y todos lo ven cómo está haciendo su pan. Y todos se preguntan qué está sucediendo. Y después de ese tiempo se corta la cabeza, el pelo de la cabeza, se rapa, se rasura, hace todo esto. Y por fin habla en contra de los montes. Pero ahora ya no nada más está hablando, está palmoteando y golpeando el piso y está diciéndoles: hey, los que están lejos van a morir, los que están cerca van a morir. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué los llevó a hacer todas estas abominaciones, a hundirse en toda esta impiedad, a vivir como estaban viviendo, peor que cualquier persona que no conociera a Dios? ¿Qué los llevó hasta allá? Cuando yo leo aquí, después de cada una de las porciones del capítulo 6, incluso la mitad del capítulo 5, y sabrán que yo soy Jehová, me doy cuenta, no conocen a Dios. No conocen a Dios. ¿Y qué les va a evitar regresar a eso? ¿Qué les va a hacer cuando sean restaurados continuar con Él? No otra cosa sino conocer a Dios. Ezequiel está ahí anunciando la muerte, literal. Está anunciando muerte. Está anunciando van a morir, y lo está haciendo con un performance, y luego hablando y haciendo tal ruido que se den cuenta: hey, van a morir. Porque Dios está trayendo justicia y satisfacción. Cuando yo veo ese mensaje a la luz de todo el mensaje de la Biblia, me doy cuenta que Jesús vino, y Jesús vino anunciando muerte también. Pero no la muerte de los demás, sino anunciando su propia muerte. Ezequiel anunciaba la muerte de todo Jerusalén y de todo el pueblo, mientras Jesús está anunciando su propia muerte, anunciando cómo Él iba a morir, pero iba a resucitar al tercer día, así como los profetas habían dicho. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jesús anuncia muerte porque Él va a derrotar con su muerte todo lugar alto, toda religión, toda maldad que lleva a los hombres a vivir en una esclavitud que hace que dañen a aquello que piensan que aman más. Jesús vino a derrotar el pecado, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo al pecado, venciendo a la muerte, viniendo para traer libertad.
Cuando yo veo esto, el juicio de Dios sobre este pueblo, me hace pensar en el juicio de Dios y el castigo de Dios sobre Jesús. Y cómo Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. No hay lugar más bello que la cruz del Calvario, porque todo se dirige a la cruz y todo sale de la cruz. Porque toda historia se intersecta en ese lugar donde el Dios eterno que creó todas las cosas se hizo hombre, y en lugar de echar por abajo de la alfombra la maldad de los hombres, lo que hizo fue exponerse delante de todos para recibir el castigo de nuestra maldad y de nuestro pecado. Sus últimas palabras fueron: consumado es, pagado por completo. Esa frase, ¿no? Y entonces encontraré satisfacción. Eso es lo que sucedió en ese lugar y en ese momento. Consumado es. El castigo, el enojo, la ira fue satisfecha en la muerte de Jesús. Él fue juzgado para que nosotros recibamos su justicia. La cruz del Calvario es donde la justicia y la misericordia se besan y se encuentran. Es el lugar que más debemos de apreciar tú y yo, porque es el lugar donde nuestras vidas pueden ser transformadas, dejando la impiedad y la maldad para vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. En segunda de Pedro capítulo 3, Pedro comienza a decir: esta es la segunda carta que les escribo. Y bueno, ¿no? Algunos se burlan diciendo: y su advenimiento, ¿qué pasó? ¿Si va a venir o no va a venir? Y dice: ellos ignoran que desde los tiempos antiguos el mundo se creó por medio de su palabra y surgió a través del agua. Por eso fue juzgado con agua. Dice: pero ellos quieren ignorar eso. Todas estas historias no son otra cosa sino la oportunidad de ver y saber: este es Dios. Este es Dios. Un Dios justo. Un Dios que termina con la maldad. Pero nosotros preferimos ignorarlo. Y de esa manera ignoramos que se acerca el juicio de Dios sobre este mundo para acabar con toda la maldad. Yo sé que tú y yo nos preguntamos muy dentro de nosotros: ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué todo está cada vez peor? ¿Por qué estamos tan insensibles? ¿Por qué la muerte ya no nos causa ningún problema? Porque hay gente que hace lo que quiere y nadie lo puede detener. Y es este sentido de justicia que necesitamos. Y ese es Dios, que traerá toda justicia, acabando con toda maldad, para traer un reino de justicia y paz. Justicia y misericordia se besaron. Y Él nos invita a estar en ese lugar, pero preferimos ignorar que vendrá un juicio. Y preferimos burlarnos. Y ahí estamos y vemos a Ezequiel: ya lleva 20 días, ya lleva 2 meses, mira qué flaco está. Pero representa ese juicio. Y el día de hoy el mundo vive de esa manera, burlándose del cristiano, burlándose de Cristo, burlándose de su obra. Pero el juicio vendrá. Y para ti y para mí como cristianos, este mensaje es: Señor, gracias, porque tú ya resolviste todo, porque tú lo has hecho por mí, porque me has dado una nueva vida. Pero también un grito desesperado para vivir hablando y no hablando, y a veces palmoteando y golpeando y anunciando acerca del Dios que ama y que es justo. Y para aquel que está acá y dices: bueno, pues yo vine nada más porque no sabía qué onda, ¿no? Y me invitaron por acá. Yo quisiera que te des cuenta de esto.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te ama y envió a su Hijo para resolver tu pecado. Y si tú crees en él, tus pecados serán perdonados y tendrás una vida eterna en él. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por estos capítulos, Señor. Sin duda tú quieres darte a conocer a nuestras vidas, Señor. Eso es tu deseo, ese es tu anhelo. Y Señor, simplemente la historia de este pueblo, Señor, es una muestra de que tú eres un Dios que termina con la maldad, Señor, y que busca nuestra restauración. Señor, en la cruz terminaste con la maldad, Señor. Y es el lugar donde nosotros podemos ser restaurados, Señor, a una nueva vida contigo. Señor, te pido por aquellos que anhelan, Señor, anhelan tener una nueva oportunidad, una nueva vida, que ven hacia atrás su vida y ven el desastre que ha sido y el desastre que han dejado, Señor, y anhelan nacer de nuevo, Señor. Haz tú esa obra, Señor, un nuevo nacimiento. Señor, pon fe en sus corazones para creer en ti, Señor, creer quién eres y lo que has hecho, Señor, y tengan una nueva vida, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que quizás como este pueblo, Señor, está hundido en la impiedad, haciendo cosas que ni siquiera las personas que no conocen a Dios hacen, engañando, mintiendo. Te pido, Señor, que puedan ver que no te conocen, Señor. Pero que la manera en que pueden salir de ahí es conociéndote, Señor. Y te ruego que tú les traigas arrepentimiento, Señor, porque tú has sido paciente con ellos. Y que ese arrepentimiento los lleve a ti, Señor, a tener una nueva vida en ti. Y Señor, aquellos que te conocemos, Señor, ayúdanos, Señor, a estar atentos a lo que nos pidas, Señor, para anunciar tu evangelio en este mundo, Señor, que te rechaza, que no quiere oír, Señor. Y danos, Señor, así como Ezequiel, Señor, maneras de poder comunicar, Señor, a lo mejor sin palabras, Señor, o con palabras, o con ambas cosas, Señor, pero podamos anunciar, Señor, que tú eres un Dios justo, de justicia, que reinas, que juzgarás a vivos y a muertos, pero que has enviado a tu Hijo para morir por nosotros y darnos una nueva vida, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.